Buenas tardes, arquitecto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchachas. Muchas gracias por Muchachos. recibirnos. No, gracias a Estamos ustedes. con el arquitecto Francisco Ponce Palomares. Para comenzar, ¿cuál es la filosofía o el concepto principal por el que se guía en su proceso creativo? ¿Cómo comienza usted a trabajar? Bueno, yo pienso que la arquitectura tiene una esencia filosófica muy profunda, ¿verdad? Hay muchas partes de la filosofía o disciplinas de la filosofía o conceptos de la filosofía que tienen mucho que ver con la arquitectura, en particular la estética, ¿verdad? Yo tengo una conceptualización de la arquitectura muy filosófica, sí, siempre trato de inspirarme en cuestiones más profundas porque como representación artística el objeto arquitectónico debe de comunicar y debe de expresar mucho, ¿verdad? Al margen de que es un elemento que tiene que ser funcional, lo que comunica es bien importante, ¿verdad? Y no precisamente en el exterior o hacia el exterior, sino en su interior, porque como arquitectos somos diseñadores de espacios, más que de formas. Muchas veces la forma es una resultante de la funcionalidad o el acomodo de los espacios, o debe de ser un concepto, deben de ser conceptos simbióticos que vayan creciendo de manera paralela y entrelazada. Pues mi esencia es esa, precisamente explorar en los conceptos filosóficos para poder dar una buena respuesta a un espacio, y eso te va a ayudar a tener un buen sustento teórico, porque la arquitectura antes que nada es un arte. Siguiendo con lo de la experiencia y la praxis que usted ha tenido, ¿qué opinión tiene del uso de los patios, terrazas y jardines? ¿Y cómo influyen estos en la calidad de vida en los últimos años? Porque estuvimos platicando, por ejemplo, de la cuestión de la pandemia, que vimos que se necesitaban este tipo de espacios. O sea, a partir de ese problema nos lo hizo evidente, que hacen falta terrazas, Claro. jardines. Pero en su experiencia, ¿usted cómo considera esos espacios? Pues importantísima la implementación de espacios libres, de jardines, de áreas verdes, porque pues ahora sí que hay que darle vida y ambientación a lo que nosotros diseñamos, ¿no? Uh-huh. La iluminación y la ventilación, tener una ventilación cruzada, tener una iluminación vasta donde se requiere, o incluso tener una ausencia de luz también donde se requiere, porque hay casos, Sí. o una luz difusa, pues depende de eso, de cómo acomodemos nosotros los espacios libres, los patios, los jardines, y que sepamos jugar con la incidencia de los rayos solares, ¿verdad? Para que en la medida de lo posible poder prescindir de cuestiones artificiales, ¿verdad? De un aire acondicionado, de un ventilador, de un calentador y de otras tantas cosas que muchas veces tenemos que usar porque la casa está mal diseñada. Muy importante, muy importante, y sí, ciertamente la pandemia, perdón, me está pegando el sol. La pandemia fue un parteaguas, ¿verdad? Que nos dejó entrever eso, porque como que no hemos aprendido de la lección. Uh-huh. Los lugares bien ventilados son básicos. Sí, claro. Bien iluminados y bien ventilados. Partiendo de, digamos, las tendencias actuales en la arquitectura que se ve, ¿usted a qué le ve más potencial en los próximos años? Como por ejemplo, vivienda colaborativa, espacios públicos multifuncionales, rehabilitación de entornos urbanos, que últimamente se empieza a ver un poquito más. ¿Usted a futuro como qué le ve más potencial? Como por ejemplo el uso de espacios mixtos. Pues hay un mundo de cosas que hacer. La tendencia de la arquitectura va enfocada a la autosuficiencia y a la sustentabilidad, por obvias razones, ¿verdad? Nos estamos acabando el planeta, y como transformadores de nuestro entorno, porque eso es lo que somos los arquitectos, ¿verdad? Una obra arquitectónica queda plasmada ahí por pues, mínimo 50, 60 años, ¿verdad? Y si es funcional y es trascendente, puede quedar para toda la vida, ¿verdad? Hay monumentos arquitectónicos que tienen no cientos, miles de años. Entonces somos transformadores del entorno, y veo muchos
muchas vertientes muy importantes. Lo del rescate de espacios urbanos es importantísimo. Si ustedes saben que, por ejemplo, yéndonos a lo local, ¿verdad? Estamos para poder desarrollar, los desarrolladores de vivienda deben de dejar áreas de donación y espacios que normalmente se quedan ahí inéditos y abandonados y se convierten en basureros, ¿verdad? No les dan una utilidad práctica. Entonces el rescate de todos esos espacios es bien importante, ¿verdad? O sea, yo creo que ese es un enfoque bien interesante, el generar más espacios abiertos, ciudades esponja, el tema del agua, en el diseño urbano es bien importante. Vas a otros lugares, la transformación que existe en cuanto a la movilidad nos llevan no decenas de años, siglos, yo creo, porque en países como Alemania o Francia pues están regresando a los espacios abiertos, a las áreas verdes, y están quitando las carreteras, más que las carreteras, las calles, las avenidas, sí, y las están convirtiendo en otro tipo de espacios, porque allá ya entendieron que el vehículo automotor contaminante no es lo idóneo. Sí, no es indispensable. Entonces generar, en este desarrollo urbano, generar polos de desarrollo es importante para que no se concentre todo en una ciudad, como sucedió en la Ciudad de México, ¿verdad? Hablando de la ciudad capital de San Luis y su herencia histórica, la arquitectura colonial, ¿qué tanto influye en la estética contemporánea de la ciudad? Bueno, hay una delimitación muy clara, ¿verdad? Tristemente, si ustedes se han dado cuenta, todos los espacios hay barrios que están ya en ruinas prácticamente, ¿verdad? Porque hay muchos propiedades intestadas, o se ven impedidos para remodelarlas porque los requisitos del INAH, del Instituto Nacional de Antropología y Historia, pues a veces tienen lineamientos muy rígidos, y a la gente le sale más caro restaurar que volver a construir, entonces dejan ahí su propiedad perder. Hablando de la normativa que nos estaba diciendo, en el centro histórico, usted ha tenido proyectos de uso mixto y queríamos saber qué dificultades ha tenido o a qué se ha enfrentado para desarrollar este tipo de proyectos. La normatividad es muy compleja, muchachos. Hoy día están muy complicados con fórmulas y muy tecnificados. Y pues para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, ¿no? Yo creo que se puede simplificar y se puede hacer más digerible para los desarrolladores. Hay muchas cosas que están en juego. En concreto, pues una casa que se reconstruyó porque la barda estaba ya cayéndose y ya al último no se supo si se cayó, la tumbaron, pero se tuvo que reconstruir la fachada al lado del seminario, el antiguo seminario menor allá en Arista, que ahora pertenece a la Beneficencia Española. Esa fachada, esas crujías que están al frente, me tocó hacer el proyecto de la reconstrucción y ahí está. Hablando de la cuestión de la sostenibilidad en San Luis, ¿cuál cree que es la principal preocupación de los habitantes de San Luis? Yo creo que nuestra principal preocupación debería de ser el agua. El agua. ¿Qué está sucediendo con esto? Se están vaciando los mantos, las reservas de agua subterráneas. Entonces, en consecuencia, generan oquedades, resequedad en el subsuelo y surgen las famosas, las mal llamadas fallas, porque no son fallas, que son asentamientos por subsidencia. Y hoy día la ciudad, si ustedes se meten al atlas de riesgo, está hecho una cuadrícula de puras fallas, ¿va? Entonces ya son eventualidades que tienes que tomar en cuenta a la hora de hacer un proyecto. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como arquitectos? Pues muchísimas cosas, ¿no? Porque el urbanismo tiene que ver más con la arquitectura que con cualquier otra disciplina, ¿sí? Y en las mismas construcciones, pues provocar la captación de agua pluvial, la recuperación
el reuso del agua, que todo eso es importante, ¿verdad? Y no nos preocupamos, nos ocupamos de hacer un proyecto que sea funcional, que sea muy bonito, Sí. que sea estético, y no nos preocupamos por todas esas cosas, que son bien importantes. Claro. Partiendo de eso, entonces la arquitectura low-tech, que sería desarrollar proyectos como por ejemplo utilizando Adobe o Tapial, ¿considera que ese podría ser como que el camino como que podríamos nosotros seguir pues como arquitectos o utilizarlo al menos aquí en San Luis? Sí, fíjate, curiosamente, Para finalizar, en su visión, ¿cómo ve el futuro de la arquitectura aquí en San Luis? ¿Hacia dónde cree que va la ciudad y el urbanismo y la forma de habitar de las personas? mira, yo quisiera ser muy optimista, pero no puedo, porque hay muchas cosas que están mal de tajo, ¿verdad? O sea, sí hace falta mucha planeación. Hace falta una nueva reglamentación, a pesar de que no tiene mucho de que se reestructuró, porque complican las cosas. Por ejemplo, los últimos planes que hicieron pues era para provocar la verticalidad, ¿verdad? Pero sucede que la verticalidad pues te va a dar va a tener una demanda de infraestructura más grande y la ciudad no está preparada para eso. Si tenemos que hacer mucho en cuestión de urbanismo, tenemos que hacer mucho en cuestión de arquitectura también. Aquí considero que se desarrolla muy buena arquitectura, pero nos hace falta tener una conciencia más empática con el medio y con el crecimiento de la ciudad. Los colegios tenemos un papel importante, debemos de incidir en las políticas públicas, porque hay gente muy brillante y gente muy capaz, nada más que no la dejan participar. Entonces hay mucho que hacer. Soy optimista, pero soy realista. Las cosas no están bien. La ciudad está creciendo anárquicamente. Sí, hace falta un control. Un reordenamiento, sí, definitivo. Okay. No, pues muchas gracias por su tiempo, arquitecto, y estas preguntas pues son de gran ayuda para nosotros en nuestra práctica como estudiantes de arquitectura. Muchas gracias. No, pues para mí es un verdadero honor que me hayan elegido. Estoy ahora sí que para apoyarles en lo que necesiten, muchachos. Concientícense, apasionense con esto. No es suficiente, siempre les pregunto yo a mis alumnos, ¿por qué estudiaste arquitectura? ¿Te gusta tu carrera? Sí, me gusta. Pues no es suficiente, te tiene que apasionar, porque la arquitectura es un arte y para su desarrollo se necesita involucrar los sentimientos e incluso a veces hasta las pasiones. Sí, claro. ¿Verdad? Muchas gracias. De acuerdo. Gracias a ustedes, muy amables.